Iglesia Nazaret Central presenta la serie El Libro de Daniel, con el tema ¿Por qué lo permite Dios? Este es el mensaje número 3 de esta serie, El Libro de Daniel. Y hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Está usted pasando un momento difícil en su vida? ¿Está usted metido en un horno y no sabe cómo salir? ¿Y el horno parece que en vez de ponerse frío se pone cada vez más caliente? ¿Cuál es el mayor problema o la mayor preocupación que usted tiene hoy? ¿Que tiene que pagar el alquiler esta semana? ¿Que tiene que pagar una boleta de luz? ¿Que tiene un hijo enfermo? ¿Cuál es su mayor problema? ¿Por qué lo permite Dios a eso? ¿Se ha preguntado? A veces cuando usted no provoca un problema y viene un problema, la pregunta es ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permite? Y de eso precisamente queremos hablar hoy en este capítulo 3 del libro de Daniel, en este tercer mensaje. Estamos estudiando el libro de Daniel. Ya hemos estudiado el capítulo 1, donde vimos que en el año 605 a.C., el rey de Babilonia, de ese gran imperio que gobernaba el mundo, a través de su rey Nabucodonosor, atacó por primera vez la ciudad de Jerusalén. Destruyó parte de la ciudad, se llevó parte de lo que había en el templo de oro y se llevó a varios prisioneros, entre ellos a Daniel y a sus 3 amigos. De ello se habla en el capítulo 1, cuando vemos que le ofrecen comer y beber la comida y bebida que era ofrecida a los ídolos. Y en el capítulo 1, verso 8, Daniel dice, no nos vamos a contaminar con algo impuro. Y esa convicción hizo que Dios bendijera a Daniel y a sus amigos, y termina el capítulo 1 diciéndonos que Nabucodonosor puso a Daniel y a sus amigos en lugares importantes allí en el imperio. El domingo pasado estudiamos el capítulo 2 del libro de Daniel, donde vimos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, se levantó a la mañana, no sabía de qué se trataba, llamó a sus consejeros, nadie le pudo interpretar o decir el sueño, y entonces Daniel dijo, si me dan tiempo voy a orar, y el Dios que sabe el futuro me puede decir lo que soñó el rey y lo que significa. Así fue, y Daniel se acercó al rey y le dijo, tú soñaste tal cosa, y los que estuvieron el domingo pasado recordarán que era una estatua que simbolizaba diferentes imperios humanos, hasta que el último imperio gobernado por 10 países habla de lo que dice Apocalipsis capítulo 17, antes que venga el gran imperio, el reino nuevo de Jesucristo, a establecerse en un imperio y en un reino para siempre, que no tendrá límites, que no tendrá fin. Hoy llegamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 no encontramos a Daniel. El capítulo 3 tiene sus principales protagonistas, el rey y los 3 amigos de Daniel. Y llegamos al capítulo 3 y en el versículo 1 dice así. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto. Algunos de ustedes que usan versiones de la Biblia antiguas no usan el sistema métrico decimal que usamos nosotros. Habla de codos, de palmas, y eso es lo que dice allí. Traducido a nuestro sistema métrico decimal, como las Biblias modernas, yo uso la Nueva Versión Internacional, otras Biblias modernas usan el sistema nuestro, por eso nos dicen la equivalencia o cuánto significa, 27 metros de alto, por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos, allí en Dura, en la provincia de Babilonia. Verso 2 del capítulo 3, luego el rey les ordenó a todos los séquitos consejeros que tenía, que asistieran a la dedicación de la estatua. Verso 3, para celebrar la dedicación, toda esta gente se reunieron ante la estatua. Versículo 4, y entonces se proclamó que en todas las naciones, toda lengua, se les ordenara lo siguiente. Verso 5, tan pronto como escuchan la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zamponias y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Verso 6, todo el que no se incline ante ella ni adore a la estatua será arrojado de inmediato a un horno en llamas.
Y así fue. Esos 3 jóvenes no adoraron y fueron arrojados al horno. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite las llamas en nuestra vida? Oremos. Señor, tú eres el Dios todopoderoso que recién cantábamos, el Dios coronado como Rey, el único. Y a veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos y pensamos que estamos en un horno y la temperatura se calienta, Señor, y pensamos que no podremos más y nos vamos a quemar. Señor, oramos que tu palabra llegue a nuestros corazones y produzca el fruto que tú quieres que produzca en los corazones sensibles, dóciles, quebrantados y humildes ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo permite Dios? Así fue como el rey hizo la estatua de casi 30 metros de alto. Todos tenían que inclinarse ante ella, pero cuando seguimos leyendo, Sadrac, Mesac y Abednego, los judíos amigos de Daniel, dijeron: no nos vamos a inclinar ante esa estatua. El rey los mandó a llamar. Daniel posiblemente estaba en algún asunto, en algún negocio del rey muy lejos. Recuerden que no había WhatsApp como hoy en día, todas estas cosas, Facebook, nada de eso. Y entonces los que aparecen aquí son los amigos, que sí, habían visto que ellos no se inclinaron ante la estatua. Entonces llamaron a los amigos ante la presencia de Nabucodonosor. Cuando seguimos leyendo vemos que Nabucodonosor los interpela. Ellos dicen que no se van a arrodillar y entonces los tiran al horno de fuego. Pero allí son rescatados. En el verso 25 dice que hay una 4ª persona en forma de Dios que aparece en el horno y estos 3 son liberados del horno de fuego. El capítulo 3 termina cuando Nabucodonosor alaba a Dios, aunque posiblemente no se convirtió todavía. Él estaba, como dicen algunos, convencido de que Jehová era Dios, pero no convertido todavía. Y entonces termina el capítulo 3 que Nabucodonosor pone a estos 3 jóvenes en posiciones de autoridad en el imperio de Babilonia. Y aquí en esta historia encontramos algunas lecciones para nosotros. Si algunos de nosotros tiene cultura de iglesia, cuando éramos chicos íbamos a las clases de escuela dominical o de estudio bíblico, nos contaban esta historia muchas veces, ¿no es cierto? Muchos de ustedes quizás conocen esta historia. A mí me la contaron como 500.000 veces. Y la pregunta es, de nada sirve contar una historia si no la traemos a la luz al día de hoy y le buscamos el significado y la aplicación para hoy, para este mundo en el cual vivimos nosotros. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Quiero compartirles 5 enseñanzas que encontramos en esta historia, principalmente basadas aquí en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Así que quiero leerles versículos 13 al 18. Dice así: lleno de ira, Nabucodonosor mandó a llamar a estos 3 jóvenes y se presentaron ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo en el verso 14: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno en llamas, y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey. Recuerden, era el rey más poderoso de la tierra. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de usted. Pero si aún nuestro Dios no lo hace, usted tiene que saber que nosotros no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aquí encontramos 5 lecciones para nosotros. La primera, no nos postremos ante el mundo. Nosotros quizás hoy no tenemos una estatua en nuestra casa de 30 metros de alto, pero podemos erigir muchas estatuas dentro de nuestro corazón, los ídolos modernos de hoy en día. Algunos tienen ídolos que adoran, inclusive los cristianos, que se llama la cuenta bancaria. Otros adoran lo que usan allí en el teléfono, su celular. Otros adoran lo que estacionaron anoche en el garaje. Otros adoran a donde fueron anoche, a un bar. Otros adoran su YouTube, etc. Todo lo que usted ame más
que a Dios es un ídolo. Puede ser una estatua, puede ser una imaginación, puede ser un pensamiento, puede ser un artista inclusive cristiano, puede ser un equipo de fútbol, cualquier cosa que usted le dé más valor y ame más que a Dios es su ídolo. San Agustín decía, todos amamos muchas cosas, pero Dios tiene que ser el amor de nuestros amores. Usted puede amar su carro, su casa, su familia, claro que sí. Pero por sobre todos los amores, Jehová, el Dios de Abraham, de Jacob, de estos tres jóvenes, debe ser siempre lo que más amamos y valoramos en nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni lo que está en el mundo. Miren, hermanos y amigos, ustedes que nos escuchan en radio, nos están viendo en internet, en este momento hay dos tipos de audiencia que yo tengo. Aquellos que aman y adoran a Dios y aquellos que aman y adoran al mundo. La Biblia dice claramente, no se puede tener estas dos personas o seres como jefe. O es Dios o el mundo. No se puede ser un cristiano mundano. O es mundano o es cristiano. No se puede amar al mundo y quedar bien con Dios. Y muchos cristianos hoy están en las iglesias y esta tarde van a sus casas y comienzan a amar el mundo. Grón, no funciona, no sirve. La Biblia dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el llamado para nosotros es, no nos inclinemos ante los dioses de este mundo. No satisfacen, recuérdenlo. Solo debemos postrarnos, adorar y amar a Jehová. Esta historia yo ya se las conté, creo que hace un par de años, me gusta mucho, siempre me acuerdo. Es la historia de Policarpo, un pastor en Esmirna. Esmirna es ruinas. Hoy estaba donde hoy es el país de Turquía. Ustedes cuando leen Apocalipsis, creo que es el capítulo 2, que está una de las cartas a la iglesia de Esmirna. Policarpo fue pastor allí, discípulo de Juan que escribió el Apocalipsis. En el año 155 corría la quinta gran persecución del imperio de hierro de los romanos y atacaron toda la zona y se llevaron a Policarpo ante una hoguera. Antes de encenderla le dijeron, retráctate de Jehová, maldice a Dios, 1 minuto y te dejamos vivo. Él dijo, ¿cómo es posible? Y eso está registrado en los libros de historia. ¿Cómo voy a maldecir a mi Dios si 86 años tengo y Él no me ha causado ningún mal? Así que no le voy a decir nada en contra de Él a ustedes. Por lo tanto, allí buscaron leñas, lo encendieron y lo quemaron vivo. A estos tres jóvenes, Dios los liberó, como dice el libro de Isaías, caminarás por el fuego y no te quemarás. Pero Policarpo, Dios no permitió que lo liberaran. Pero el hombre no se arrodilló ante nadie en este mundo. Su lealtad primera era con Jehová Dios, el Todopoderoso, a quien le cantamos esta mañana. Y el llamado para todos nosotros es el mismo. Solo nos inclinemos ante nuestro Dios. Amén. Aleluya, nuestro Señor. Segunda enseñanza. No pongamos excusas para desobedecer a Dios. Estos tres jóvenes, sacados de su cultura, de su pueblo, de su familia, llevados a más de 1000 kilómetros a Babilonia, cautivos, esclavos, tranquilamente pudieron haber dicho, total, nos inclinamos 1 minuto ante la imagen y nos dejan libre. ¿Qué hace si hacemos algo así? Pero ellos no pusieron excusas para desobedecer. ¿Qué pudieron haber dicho ellos para desobedecer? Miren las excusas. Pudieron haber dicho, estamos en un lugar diferente, esta es una cultura diferente. En Roma vive como los romanos, en Guatemala como los guatemaltecos. Si te vas a una cultura diferente, adora a algún dios maya, no importa, es parte de la cultura. Ellos no hicieron eso. Dios no tiene jurisdicciones en la tierra. Lo que es pecado aquí es pecado allá. Claro que uno llega a una cultura nueva y se tiene que adaptar a la cultura nueva. Pero lo que es pecado es pecado. Eso no hay que comprarlo, es pecado. Y estos jóvenes pudieron claramente en el capítulo 1 comer la comida ofrecida a los ídolos y no lo hicieron. Aquí pudieron decir, total, estamos en un lugar diferente. No nos están pidiendo negar a Dios, solo que nos inclinemos a la estatua. Y no lo hicieron. Ellos pudieron haber dicho, perderemos el empleo, hay que inclinarse ante el Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en las iglesias mañana roban en sus empresas? O hacen cosas que no deben hacer, incorrectas, porque no quieren perder el empleo. Tercero,
Ellos pudieran haber dicho, no nos están pidiendo negar a Dios, total. Pudieron haber dicho, cuarto, si todos los demás, millones de gente en todo el imperio se está arrodillando, si todos los demás lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Cuánta gente hoy en día piensa y tiene esa filosofía de vida? Si todos los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Nosotros no nos tenemos que comparar con la gente. Si alguien se tira del puente del incienso, nosotros no vamos a ir a seguirle. Nosotros, cada uno es único. No hay que hacer lo que los demás hacen. Clemente va donde va la gente, dijo alguien. No, nosotros no somos Clemente. Si otros tienen vidas incorrectas, déjelos. Si otros viven como los cerdos, déjelos. Usted viva como Dios le pide que viva. Quinto, ellos pudieron decir, total, es solo una vez, es un minuto, es inclinarnos, pararnos y todo sigue igual. Pero ellos quizás recordaban que Adán y Eva perdieron el jardín del Edén por un mordiscón que le dieron a la manzana. No se comieron todo el árbol. Judas le dio un beso a Jesús y perdió su alma. No lo besó 10 minutos. Querida chica, querida señorita, puedes tener relaciones sexuales una vez y quedar embarazada y arruinar tu futuro. Querido joven, puedes tener relaciones sexuales una vez y contraer una enfermedad venérea. Una vez. Todo alcohólico comenzó con un galón de vino o con una copa. Dígame, con una copa. Todo fumador de marihuana comenzó solamente con una marihuana o con un cigarrillo o como quiera llamarle. Esa filosofía de mucha gente, decir total es solo una vez, no funciona para nosotros. Nosotros tenemos que vivir como Dios nos pide que vivamos. Aunque sea una vez, no, mal, incorrecto. Nadie me dice amén a esto, ¿eh? Le pegó duro. Dele un aplauso al Señor. Voy a robar, total es solo una vez. Me robo 3 millones y ya quedo tranquilo. No, aunque sea una vez, no robe. No. Estos jóvenes dijeron, aunque sea una vez, no vamos a hacer las cosas bien. Tercero, tenemos que seguir avanzando. Punto 3, ¿qué más aprendemos de esta lección? A veces es Dios mismo quien nos lleva al fuego. ¿Qué hicieron de malo estos jóvenes? Nada. Dios permitió que los tiraran al horno. Muchas veces en las iglesias cristianas se le dice a la gente, ore para que no le venga ningún mal. Pero a veces es Dios mismo quien nos tira al fuego. Cuando leemos la historia, por ejemplo, de Job, Job no hizo nada malo. Dios permitió que perdiera todo. Cuando leemos, por ejemplo, en un gran texto clásico que la mayoría de ustedes conocen, allí en Mateo 14, 22 al 30, Cristo le dio de comer a más de 5,000 personas. Estaban en un día de fiesta, pachanga, en un buen culto, con buena música. Y luego Jesús les dice a los discípulos, ahora se van al bote, al mar de Galilea, y me esperan en la otra orilla. Suban. Eran las 6, 7 de la tarde, y ellos suben y empieza a ponerse gris el clima, el cielo, las nubes, y empieza a llover. Y cuando leemos la historia, ellos se comienzan a hundir, están desesperados, son las 3 de la mañana, están clamando, Jesús no viene. Pero el hecho de que Cristo no venga hoy a sacarnos del fuego no precisamente significa que Él no vendrá mañana. ¿Por qué Jesús no apareció antes? Eran las 3 y pico de la mañana cuando recién Cristo apareció caminando sobre el agua. Noten qué interesante. Jesús los envió a la barca. Jesús sabía que venía la tormenta. Jesús sabía que Él se les iba a manifestar caminando en el agua. Jesús sabía que iba a aparecer un milagro que ellos nunca habían visto. Cuando Cristo nos manda a nosotros sin provocar un problema, nos manda un problema, es porque nos va a liberar y vamos a conocer a Jehová de una manera nueva como nunca antes. Si usted está enfermo, el sanador va a aparecer. Si usted tiene deudas, el proveedor va a aparecer. Caso contrario, no puede aparecer. Jesús luego aparece entre las 3 y 4 de la mañana y le dice, pasa ustedes. Y ellos adoraron y nunca habían visto un milagro tal, porque habían sido tirados allí por el mismo Cristo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto a ser tentado? El Espíritu Santo. El hecho de que usted hoy esté en el horno no necesariamente significa que usted esté en pecado, como en muchas iglesias se predica. Los discípulos no estaban en pecado, obedecieron, por eso fueron a la tormenta. Claro que si vivimos en pecado vamos a sufrir,
pero no necesariamente todo sufrimiento es producto de que caminemos en pecado. Quizás usted está caminando puramente, santamente, por eso es que está en problemas. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de Dios, dice la Biblia. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice la Biblia. Y entonces el Señor permitió que ellos fueran al barco, a alta mar, al fondo del mar, allí al medio del mar de Galilea. Dios permitió todo eso, que viniera una tormenta, que estuvieran casi hundidos. Ellos se habían olvidado la promesa. Cristo les dijo: allí los espero. Cristo a nadie de nosotros de la misma manera nos promete un viaje tranquilo en la tierra, pero sí nos promete que vamos a llegar a la otra orilla. Nunca lo dude, nunca lo dude. Si usted hoy está en un horno, es porque Dios posiblemente allí lo metió por muchas razones. Claro que usted quisiera tener el control de la temperatura, pero no podemos a veces. Dios tiene el control. Lo que sí podemos estar seguros es que Él no va a permitir que suframos más de lo que podemos resistir, porque seguirá siendo un Dios de amor aunque estemos en el horno. Piense en un guajolote que usted mete al horno para cocinar. No, en algo más pequeño, un pollo, más fácil. Usted le pone temperatura, pero tampoco quiere que se le queme, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo. ¿Por qué Dios permite que a veces estemos en el horno, que tengamos un problema, una necesidad económica? Quiero darle solo 3 razones. Primero, para perfeccionar nuestra fe. Dice en 1 Pedro 5:10, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después que hayamos padecido un poco, aunque ese poco pueden ser 10 años, 20, un mes, 30 años. Pero después Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Es como un árbol que está en una tormenta, se pone más fuerte cuando está en una tormenta. Aquellos árboles que nunca sufren una tormenta. En la Biblia la gente que Dios más usó son los que más sufrieron. Hoy es igual. Segundo, ¿por qué Dios permite que estemos en un horno? Para humillarnos. ¡Ay, qué horrible! Claro, nadie quiere ser humillado. Tenemos una teología en algunas iglesias hoy de poder, paz y prosperidad que enseña lo contrario, que enseña que usted puede, usted vale, usted es esto, usted lo otro, sea fuerte, reconozca que usted puede, muestre a los demás que usted puede. Mentira. Recuerden en la serie de las bienaventuranzas. Debemos sentirnos como un mendigo incapaz para que Dios actúe a través de nosotros. Y Dios los llevó por el desierto, dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y verso 16. Dios los llevó al desierto 40 años para humillarlos, para que se conocieran, para que aprendieran lo que había en su corazón, para que conocieran mejor a Dios. Dios da gracia a los humildes, pero aborrece y le hace la guerra a los orgullosos. ¡Qué increíble! Dios los humilló, los puso a pruebas, para que luego les fuera bien. Noten ustedes. Dios nos quebranta muchas veces, nos pone a pruebas, nos humilla, pero es con un futuro o con un fin bueno. Lo de la humillación vamos a ver el domingo que viene, si Dios nos da vida, en el capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor se creía el gran Dios de la tierra y Dios lo humilla. El domingo que viene. Punto C, ¿por qué Dios permite el fuego? Muchas veces para que terminemos nuestra vida con bendición. Dios pudo haberlos liberado antes de entrar al fuego a ellos, pero Dios permitió que vayan al fuego para ver un milagro. Dios permite que usted hoy quizás esté en el fuego porque va a haber un milagro. Noten lo que dice en Jeremías 21. Jeremías hablando del ataque que venía de Nabucodonosor. En los versículos 8 y 9. Jeremías dijo: si se quedan a pelear contra ellos, si quieren quedar aquí en la ciudad de Jerusalén, les va a ir mal, se van a morir. Pero si aceptan la cautividad, si aceptan el ser humillados, llevados prisioneros, van a terminar salvando su vida, como así fue con Daniel y sus amigos. Lo mismo repite Jeremías 24, versos 5 al 7. Noten, los que le decían al imperio de Babilonia: nos rendimos. Los que aceptaban las cadenas, Dios les iba a dar vida. Aquellos que querían defender su vida iban a morir en Jerusalén. Y así fue. Así fue. Por eso a veces Dios permite
el horno o la cautividad, o que seamos prisioneros de un problema, porque Dios sabe que el futuro será mejor, como pasó con Job, que perdió casi todo. Lo que debía perder no perdió, que era la mujer. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldícete y maldice el día que naciste. Miren qué mujer. Pero Dios luego a Job le dio mucho más. Pero tuvo que pasar la cautividad, los problemas, y Dios lo bendijo. Así es con nosotros. Cuando nos humillamos y aceptamos el horno de Dios, Dios nos va a bendecir después. Dios nos va a bendecir después. ¿Qué más aprendemos de esta historia? En el versículo 16, cuando Nabucodonosor interroga a los jóvenes por qué no se postran, en el verso 16 le dicen a Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a defender. Y Dios les dice, Nabucodonosor les dice en forma sarcástica: ¿quién los va a defender a ustedes? Y estos tres jóvenes dicen en el verso 17: el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, Él es capaz. Él puede liberarnos si quiere. Ese es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de usted. Yo no sé cuál es su problema, su horno en el cual usted está hoy, pero no olvide, Dios sigue siendo capaz. Dios puede liberar. Cuando Nabucodonosor preguntó: ¿quién es ese Dios? Ese es el Dios que vemos en el verso 25, que era el cuarto hombre allí salvándolos en el horno de fuego. El Dios que salva. Ese era el Dios de gran poder que los libró. El Dios digno de confiar. Ese Dios que dice la Biblia en el libro de Salmos, que es nuestra roca, que es nuestra fortaleza, que es nuestro escudo, nuestra torre alta, que es el príncipe de paz, el alfa, la omega, el que no tuvo principio, el que no tiene un final, el sanador, el cuarto hombre que estaba allí en el horno, el rey de reyes, Emmanuel, Dios con nosotros, la esperanza de gloria, el padre de los huérfanos, el esposo de la viuda, el amigo que está más cercano que un hermano. Él es leche para los niños, carne para el hombre, nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es ese Dios?, dijo Nabucodonosor. Ese es el príncipe de paz, el alfarero, el que tiene autoridad sobre todo, el Altísimo, el que ocupa la posición suprema, el anciano de días que no tiene principio, el campeón del Calvario, el agua de vida que satisface al sediento, el oidor de nuestras oraciones, el buen pastor que nos cuida, el redentor, el rey de la eternidad, el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Jesús es su nombre, el que puede liberarte de su problema, mi hermano. Dele gloria al Señor y dele un fuerte aplauso. Aleluya a nuestro Señor. Él puede liberar, no tiene límites, es todopoderoso, como recién cantábamos. Él sigue estando en el negocio de liberar a su pueblo. Él es lo que necesitamos siempre, y nuestra confianza en Él siempre debe estar con esa expectativa de que Dios puede hacer un milagro. Pero, ¿qué sucede si Dios no hace el milagro que esperamos? ¿Qué sucede si Él permite que el horno se ponga caliente y nos quemamos? Mire lo que dicen los jóvenes al rey en el versículo 18. Pero aun si nuestro Dios no nos libera, sepa usted, Nabucodonosor, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Si Dios, mi hermano, no le responde para liberarle del problema, usted y yo debemos continuar honrando, amando solo a nuestro Dios. Estos jóvenes sabían eso. Ellos sabían que dice el libro de Isaías: cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero a veces Dios permite que uno se ahogue o se queme. ¿Qué hacemos? No vamos a mantener el resentimiento contra Jehová si no responde el milagro. No vamos a mantener amargura contra Dios. Vamos a vivir con gozo con Dios, porque le vamos a seguir honrando, como estos jóvenes que dijeron: aunque nos quememos, seguiremos siendo fiel a nuestro Jehová. Igual debemos vivir nosotros la vida. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, allí Jesucristo le dijo a Dios, ustedes pueden leer la oración. Jesucristo dijo: Padre, libérame. No pase esta copa sobre mí, este trago amargo. No la quiero. No quiero sufrir. Pero si es tu voluntad, que sea hecha tu voluntad.
Por eso tenemos que orar que Dios haga el milagro que esperamos. Y si Dios no quiere, sea hecha su voluntad. Y le seguiremos adorando, sin excusas. Le seguiremos adorando, pero sabiendo que Dios puede liberar. Él es capaz. A veces Dios mismo nos mete en el horno, pero seguiremos fieles a Él. Cuando estos tres fueron sacados allí del horno, dicen los últimos versículos que ni olor a humo tenían. Qué lindo mi hermana cocinar así en la casa, ¿no? Que haya un milagro y no haya olor a humo cuando uno cocina. Ni olor a humo había. Ellos entraron atados al horno, pero Dios hizo un milagro y ni siquiera salieron atados, salieron libres. Pero Dios los permitió que estuvieran en un horno y luego vieron el poder milagroso de Jehová. A veces Dios permite que con nuestras ataduras y problemas el Señor nos mete en un horno para que luego quedemos libres y le conozcamos de maneras nuevas, diferentes, como Job, que al terminar su libro dice: antes había oído de ti, ahora te conozco de experiencia personal. Dice el Señor en 1 Samuel 2:30: yo honro a los que me honran. Y el Señor quiere honrarnos a nosotros. En Crónicas dice que el Señor está buscando gente en la tierra para demostrar su poder. Gente que tenga un corazón recto para con Él. Y el Señor nos está buscando a nosotros de esa manera. Recuerde, el Señor quiere que solo le adoremos a Él, que no pongamos excusas para desobedecer. Hay que saber que a veces hacemos las cosas bien, pero es Dios mismo quien nos lleva al horno. Pero hay que saber que Dios puede hacer un milagro. Y si no, seguiremos fieles a Él. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt. Contáctanos.